con todos y todas. Vamos a dar inicio, como dijo el presentador, a la primera sesión sincrónica que van a tener de este curso en internado de este año 2023. Yo voy a ser su coach en ginecobstetricia y quizás en algunos tópicos más de medicina interna. Mi nombre es Ramón Ruesta. Mucho gusto conocerlos y ahorita les voy a acompañar a ver aproximadamente 100 conceptos de la ginecología y la obstetricia. El primer acápite y las primeras 40 slides van a ser de obstetricia y las siguientes van a ser de ginecología. Entre ambas, no se preocupen, vamos a dar un lapso de 5 a máximo 8 minutos donde van a poder estirarse, tomar alguna botana, consumir algún líquido, relajarse un poco y luego continuar para que puedan seguir aprendiendo estos conocimientos. Bueno, en la barrita de arriba, ustedes saben que tienen el chat, pueden escribir cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier aporte, también porque así nos vamos retribuyendo y nos vamos, primero conociendo y segundo, aprendemos todos de cada uno. Entonces, así vamos a hacer. Entiendan que los conceptos que vamos a ver hoy son para hacerles recordar los temas más importantes de ginecobstetricia. Ya la teoría está ahí. Poco voy a escribir yo. Voy a agregar algunos datos, sí, pero poco voy a escribir. Los conceptos ya están. La idea es que ustedes los recuerden y los fijen. Justo antes de que yo quite el cuadro que está cubriendo ese concepto, como un aplicativo de flashcards, igualito. Poco antes de que yo lo quite, ustedes deben haber dado con la respuesta en sí mismos y acertar. Igual van copiando ahí en sus diapos que tienen presencial y ello. Vamos a empezar. Muy bien. Entonces, como les digo, la primera parte va a ser de obstetricia. Y, bueno, vamos a ver tópicos importantes. Como ven en este caso, dice, la causa más frecuente de hemorragia posparto es, ya tienen que ahí tenerla claro. Recuerden que dentro de los tópicos más preguntados de ginecobstetricia están las causas de mortalidad materna. Y las principales, en este caso, es hemorragia obstétrica y trastornos hipertensivos del embarazo. En primer lugar, siempre se batallan entre ellas dos. Entonces, la principal causa, recuerden ustedes que cuando hablaban de hemorragia posparto eran las 4 T's, ¿verdad? Esa característica. Y la primera T era la del tono, la pérdida del tono uterino, eso se llama atonía uterina. Esa es la causa más frecuente. La definición, se define hemorragia posparto cuando el sangrado es más de 500 mililitros y necesaria más de 1 litro. Eso era lo clásico. Ahora generalmente, según la COG y a partir del 2017 ya nos quedamos más con eso, más de 1 litro o que ya haya una repercusión en el estado hemodinámico de la paciente. O sea, sin cuantificar bien la cantidad, pero que la paciente ya esté alterado su presión, alterada su frecuencia cardíaca, alterado su sensorio, o sea, todo su estado hemodinámico, lo más probable es que también sea considerado como una hemorragia posparto. Y si ya tiene complicaciones, se llamará hemorragia posparto grave. Y mucho mucho antes se hablaba también de la caída del hematocrito y de la hemoglobina, que más o menos era 10% de hematocrito o 1 a 3 gramos de hemoglobina, ¿no? Respectivamente. Y más de 1% del peso corporal. Muy bien, esta era la definición. Lo que siempre te preguntan para definir. Segundo, dar con el diagnóstico rápido con las 4 T. Si te dicen hemorragia posparto más útero supraumbilical, o sea, un útero blando, un útero que no está contraído, es un útero que está a nivel del ombligo, no es un útero subinvolucionado con hemorragia posparto, lo primero que piensas es en la primera T, la del tono. Muy bien, la principal causa de atonía uterina. Ahora, si ese útero sí está infraumbilical, porque sí está contraído, porque sí tiene el globo de seguridad de Pinar, vas a pensar en la segunda causa. La segunda causa, que es el trauma. La segunda T es trauma. Trauma del canal del parto, que puede ser lo más frecuente, que es la laceración cervical, o puede ser desgarro perineal. Ahí vas viendo. O causas más raras como hematoma vaginal, ¿no? Y estos, acuérdense, son las causas tempranas, antes de las 24 horas. El primero en frecuencia es el tono y el segundo el trauma. Y si tú palpas el útero a través del canal vaginal, sobre todo no tanto palpar, sino que vas a observar el fondo uterino a través del canal vaginal. Lo vas a observar claramente. Y esto es debido a un mal manejo del alumbramiento, a una mala técnica de Brand Andrews, una mala técnica de Brand Andrews. Eso se llama inversión uterina y también es una causa de hemorragia postparto y también es una emergencia que hay que atender. Muy bien, primera slide,
terminada. Ahora, ¿cuál es el manejo? El manejo de atonía, específicamente, es lo que más te preguntan. Te preguntan en general el manejo de hemorragia posparto y tú sabes que el manejo de hemorragia posparto es tu clave roja. Ponerle oxígeno a la paciente, ponerle sus 2 vías con catéter lumen 14, 16 para transfundir, para la reanimación hídrica con cloruro, o en sea caso, si puedes, con paquetes globulares, tu sonda Foley para cuantificar la orina y tu manejo de ABCD en general, ¿no? Pero ya, si te preguntan anatomía uterina, recuerda, el principal manejo es el masaje uterino. El masaje uterino bimanual. El masaje uterino bimanual. La reposición volumen a volumen. Perdón, la reposición de volumen. Eso es dependiendo. Si tienes cristaloides a la mano. Y si tú ves que requiere transfusión, porque puedes medir la hemoglobina y eso, ya será la transfusión de paquetes globulares, etc. Y uso de oxitóxicos, oxitocina a la cabeza, 10 unidades inicial y puede llegar hasta 40. Muy bien. En la segunda causa, que es el trauma del canal del parto, te preguntan cuál es el lugar más frecuente. Ya les dije, la laceración cervical es la más frecuente. Factor de riesgo más importante para inversión uterina, ya sabes, es una mala técnica de alumbramiento, un mal manejo del alumbramiento. Es la tercera fase del periodo del parto, ¿no? El alumbramiento. Y la maniobra de Johnson, que es en respuesta a esta inversión uterina, consiste en reintroducir el útero a la cavidad pélvica, generalmente con el puño. Reintroducir el útero a la cavidad pélvica es la primera maniobra. Si esa no es válida o si esa no funciona, no es posible, no funciona, ya tienes que hacer la laparotomía. Como les digo, es una emergencia. Causa más frecuente de HPP tardía, entonces más allá de las 24 horas ya hablamos de atonía, ya hablamos de trauma. Ahora, después de las 24 horas siguen las otras T. Tissue, tienes que acordarte de tejido, y trombin, ¿no? Trombina. Retención de restos placentarios. La más frecuente, tissue, ¿no? Retención de restos placentarios. Y trombina tiene que ver sobre todo con las coagulopatías. ¿Sabes? Sobre todo con las coagulopatías. Ya, un ratito para silenciar mejor. Que no interrumpa, ya. Ahora, si vemos los casos de estados hipertensivos del embarazo, acá vemos un ejemplo, que también es lo segundo más preguntado, te van a decir, gestante de 37 semanas, ya casi a término, con cefalea persistente, eso lo va resaltando, vamos resaltando mejor, ya para que resaltes conmigo. Cefalea persistente, una cefalea que a pesar de analgésicos tipo paracetamol no responde, es una cefalea intensa, que es atípico en la paciente. La paciente te va a reportar que jamás ha sentido ese dolor, ¿no? La presión, mira, 145/90, o sea, sí es un estado hipertensivo del embarazo, es una gestante con más de 140/90, 2 tomas separadas en 4 horas con la gestante sentada, etcétera, todo lo que está en la norma técnica para diagnosticar preeclampsia. Frecuencia de 78, normal. Altura de 35, corresponde. Latidos cardíacos fecales, ok. No edema ni ni de pies, ni de piernas, ni de cara. O sea, no hay edema patológico. Laboratorio, acá está. TGO 25, ya te dan datos del laboratorio. Ok. ¿Cuál es lo que tú tienes que hacer? Si tú tienes un estado hipertensivo más de 20 semanas, o sea, un estado hipertensivo, ya entiéndase como estado hipertensivo, una presión más allá de 140/90, tiene más de 20 semanas, tú tienes que pensar, o es hipertensión gestacional o es preeclampsia. ¿Cuál me define hipertensión gestacional? Hipertensión gestacional es una PA alta, pero que no hay falla de órgano y tampoco hay proteinuria. Ni falla de órgano ni proteinuria, ninguna de las dos. Entonces, si yo encuentro signos de falla de órgano o encuentro signos de proteinuria o encuentro los dos, ya es claro que es una preeclampsia. Entonces, ¿cuáles son signos de falla de órgano? Daño de hígado lo ves con transaminasas. Transaminasas más de 70. ¿Están más de 70? No, o sea, están bien. ¿Cuál es el signo de daño de órgano? Daño hematológico, plaquetas menos de 100.000. Estas plaquetas están bien. Daño renal, creatinina más de 1.1. Esto está malito. Entonces lleva 1, signo de falla de órgano. Proteinuria de 1 gramo, ya está, signo de proteinuria. La proteinuria más de 300 miligramos en 24 horas es un signo de alarma. Perdón, no. Más de 300 miligramos en 24 horas es proteinuria positiva. Entonces, ya te digo, o sea, tiene un signo, tiene proteinuria.
y tiene un signo de falla de órgano, y aparte tiene un signo premonitorio que es otro signo de falla de órgano, es los signos premonitorios como la cefalea. Entonces tengo estos dos, ya es una preeclampsia con signos de severidad. Si tiene proteinuria, si no hay dudas. Entonces, ¿cómo haces el diagnóstico de preeclampsia? Ya sabes, o bien, obviamente la presión alta, ¿no? Está tu estado hipertensivo del embarazo. Tienes que buscar si tiene signos de falla de órgano o tiene proteinuria positiva. O tiene las dos, como en el caso de esta paciente. Diagnóstico de hipertensión gestacional. Ya dijimos, presión alta a partir de la semana 20, sin falla de órgano y sin proteinuria. Muy bien. Hipertensión crónica en gestante. Es más que todo cuando la presión es más de 140/90 antes de la semana 20 o persiste después de las 12 semanas del puerperio. Persiste, vamos allá, después de las 12 semanas del puerperio. Y otra pregunta más, ahí lo puedes responder en el chat. ¿Con qué lo manejas? O sea, tú tienes una hipertensión crónica, puede ser que ya ha estado controlada antes o tú la diagnostiques, o sea, que ya tenía el diagnóstico antes per se y quedó embarazada. Las hipertensias también se pueden embarazar, no hay problema. O que tú la detectes justo cuando vienen tus controles de embarazo. Bueno, sea que ya está controlada antes porque tenía sus pastillas, por ejemplo, ya venía con la sartán, con el enalapril, o recién le vas a iniciar el tratamiento, el antihipertensivo de preferencia para la hipertensión crónica es la metildopa, ¿no? Metildopa de 250 que viene, ¿no? Y lo puedes ver cada 8, cada 12, o si de 500 cada 12, depende cómo prescribas, ¿no? Para el diagnóstico de preeclampsia, acá palabrita engañosa en medicina, ¿siempre requerimos proteinuria? No, ya dijimos. ¿Por qué? Porque también puede hacerse diagnóstico con falla de órgano. La primera oleada de placentación, ocurre entre la semana 13 y la semana 14. 3 semanas. Muy bien, sigamos. Y te cuentan el caso de una puérpera de 4 semanas, o sea, está antes de las 12 semanas. Con PA 150/90, o sea, una PA mayor de 140/90. Con proteinuria, o sea, tiene estado hipertensivo, tiene proteinuria, sigue siendo dentro de las 12 semanas, ¿en qué piensas? Preeclampsia, sigue siendo preeclampsia. ¿Y cuál es la fisiopatología de la preeclampsia? Tienes que acordarte de 4 cositas. Hay una mala invasión trofoblástica, porque el trofoblasto no invade correctamente la capa mioíntima de las arterias espirales. Y al no al no invadir la capa mioíntima de las arterias espirales, no las hace más capacitantes, o sea, con más espacio. Porque cuando el trofoblasto lo invade, lo que hace es disminuir esa capa mioíntima, esa capa mioepitelial. O sea, en otras palabras, la capa muscular. El músculo lo disminuye. Y así el lumen del vaso, el lumen de la arteria es mucho más amplio. Y hay más flujo y menos resistencia. Pero si no hay esta invasión o es mala, es deficiente, va a pasar lo contrario, va a haber menos flujo y más resistencia. Y eso va a llevar a una insuficiencia uteroplacentaria, no se va a nutrir bien el bebito, no va a haber un buen flujo. Y esto lleva al final a disfunción endotelial también en la madre, se activa el endotelio y como hay endotelio en varios órganos, hace falla multiorgánica y pum, se desencadena la preeclampsia. La segunda oleada, que básicamente, es la causante de esta fisiopatología, o sea, una falla en esta segunda oleada es la causante de la fisiopatología de la preeclampsia, ocurre entre las 18 y 22 semanas. Por eso justo la semana 20 es el pico para diagnosticar, justo en esa semana 20 es el pico para diagnosticar hacer esa disquisición entre hipertensión crónica y preeclampsia. Y todo esto, toda esta disfunción endotelial genera al final también una alteración, un desbalance en la homeostasis de factores antiangiogénicos y angiogénicos. Los factores angiogénicos son los buenos, son los que buscan que haya buen flujo, que hayan vasos y todo. ¿Y cuáles son estos? El factor de crecimiento insulínico tipo placentario y el factor de crecimiento endotelio vascular. Y los antiangiogénicos son los malos. ¿Cuáles son estos? El SFLT1 y la endoglina soluble. La tirosina sinasa tipo 1 y la endoglina soluble. Estos están en un constante versus, en un constante conflicto. En una paciente sana, estos están equilibrados. Pero en la
Preeclampsia, los factores antiangiogénicos aumentan y los angiogénicos disminuyen. Eso tienes que acordarte. Acá está. Eso también pasa en la fisiopatología de la preeclampsia. Por ahí estaban preguntando. Ya, a veces voy a chequear el chat para ver si hay preguntas. No vamos avanzando, pero han preguntado algo. Elizabeth dice, ¿una hipertensa crónica puede volver a la preeclampsia? Sí. No tanto volver, sino que la hipertensión crónica es un factor de riesgo mayor para preeclampsia. Eso lo vamos a ver más adelante en otro slide. Es un factor de riesgo mayor. Hay 5 factores de riesgo claves, inclusive algunos consideran hasta 6, pero 5 que ustedes tienen que aprender sí o sí. Y uno de ellos es la hipertensión crónica. La hipertensión crónica puede ser un factor de riesgo para preeclampsia. Lo es. O sea, están más propensas, tienen más riesgo de hacer preeclampsia una paciente hipertensa crónica que se embaraza. Ahora, si volteamos la página, una paciente con preeclampsia en el embarazo, hay bastante probabilidad que en los próximos 5 a 10 años tenga hipertensión o alguna patología cardiovascular. ¿Por qué? Porque ya se demostró que la preeclampsia también en el embarazo no solo es desatada en el embarazo, sino que ya la paciente estaba predispuesta, ya tenía más factores de riesgo, más factores genéticos, ya se sabe que a la larga tienen bastante riesgo cardiovascular y eso está estudiado actualmente. Cianet dice, para definir preeclampsia la gestación no tiene que ser, claro, pues para la preeclampsia la gestación tiene que ser más de 20 semanas. Tú haces el diagnóstico después de las 20 semanas de embarazo y también haces el diagnóstico si es que esa presión se mantiene en el puerperio y solo dura hasta menos de 12 semanas. Si ya pasa de esas 12 semanas, ya se vuelve hipertensa crónica. Antes de las 12 semanas todavía se llamaría preeclampsia. Bueno, sigamos avanzando, eso tienen que acordarse. Y hay 4 de esas clasificaciones que ustedes tienen que saber. Ya vimos, hipertensión crónica, hipertensión gestacional, preeclampsia, y si tú tienes, como les digo, una hipertensa crónica que durante su embarazo, mira, una hipertensa crónica que durante su embarazo, sus variables hemodinámicas, tanto de presión, de proteínas en la orina o de falla de órgano, se alteran, o sea, empieza a ser falla de órgano, empieza a ser proteinuria, es una hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Eso lo vamos a ir avanzando, no se preocupen. Muy bien. Tanto es así que la preeclampsia es importantísimo, es un tema muy importante de mortalidad materna, que es la de prevención, se ha estudiado bastante. Y ya se determinó que la forma más eficaz, y acá está en un 60%, para reducir la preeclampsia, sobre todo la preeclampsia pretérmino, es la utilización de ácido acetil salicílico. La famosa aspirina, ¿no? El ácido acetil salicílico. De 100 a 150 miligramos. Ya dosis de 81 casi están en el olvido. A partir de 100 a 150 puedes usar. Tableta a tableta y media en el Perú, ¿no? Porque la tableta que viene es de 100, ¿no? ¿A qué edad gestacional la inicias? A las 12 semanas, acuérdate. Hay un debate, puede ser entre las 11 y las 12, pero ya quédate con la teoría a las 12 semanas. Es donde puedes iniciar. Antes no ha visto ningún beneficio. A las 2 semanas. ¿Y hasta cuándo? Por ejemplo, tú dices, no, pero me llegó el control a las 13, a las 14. ¿Hasta cuándo yo puedo darle aspirina como prevención? ¿Hasta cuándo puedo darle ácido acetilsalicílico? Máximo hasta las 16 semanas de gestación. Hasta ahí se ha visto el máximo beneficio, entre las 12 a las 16. Algunos entendidos del tema dicen que hasta la 20ª semana, y esto es fuera del momento del examen, esto es como una teoría más. Dicen 20, ¿por qué? Porque si tú ya te diste cuenta, la culpable de todo es una mala placentación, sobre todo en la segunda oleada, como alrededor de las 20 semanas. O sea, hasta ahí, hasta antes que se dé esa mala placentación, yo puedo prevenir. Ya después de las 20 ya no tendría caso, porque si la paciente ya hizo una mala placentación, va a desarrollar preeclampsia sí o sí. No voy a prevenir nada. Ya hubo el suceso. Y eso tienen que recordarlo, ¿no? Muy bien. Y bueno, ya. Entonces, 12, yo empiezo, ¿sí? Para que no te rayes, yo empiezo entre las 12 a 16 semanas. Ok. ¿Y hasta cuándo yo debería darlo? Eso también es teórico. Generalmente la mayoría se dice hasta el término. Actualmente ya se sabe que hasta las 36 semanas. ¿Por qué? Porque después de las 36 ya tienes que programar el parto, tienes que planificar todo. Y aparte también después de las 36, si sigues dando aspirina, hay estudios, todavía no he confirmado el 100, pero hay estudios que demuestran que aumenta la incidencia de hemorragia posparto. Así que
Por eso se da en ese término, ¿no? Muy bien. ¿Qué otras medidas? Para no quedarnos nomás con el ácido acetilsalicílico, está el ejercicio moderado, más de 140 minutos por semana. Está la misma aspirina que estamos diciendo. Iniciarla hasta antes de la semana 16. Eso ya está, ya está determinado. También otra medida que hacemos, el aumento de calcio en la dieta. Suplementar calcio por arriba de 500 miligramos. Suplementar calcio en la dieta. Y planificar el parto. Planificar el parto. Muy bien. Paciente que en su primer control, mira. Paciente que en su primer control presenta 146 sobre 38. Alto. Pero su primer control, ¿hasta cuándo? A ver, respondan en los comentarios. ¿Hasta cuándo debería ser el primer control? Idealmente, ¿no? Si la paciente está bien controlada. Debe ser, según el control prenatal, tiene que ser precoz, ¿no? Tiene que ser precoz. Entonces, antes de las 14 semanas debería ser. Bueno, a la presión que nosotros encontramos en el primer control, nosotros lo llamamos presión basal de la paciente. Entonces, la presión basal de la paciente 146/98 es una presión alta. Y mire, ya te dicen de por sí que toma metildopa 250 cada 8. Toma su metildopa. Entonces, tiene tratamiento. Es una paciente, ya de por sí, mira, antes de las 20 semanas y con presión alta, es una paciente hipertensa crónica. Hipertensa crónica. Actualmente, ahorita ya está en sus 34 semanas y se presenta en emergencia por cefalea y tiene la PA 150/90 con proteinuria 2 cruces. O sea, ya era hipertensa crónica, pero ahorita empieza con cefalea persistente, la presión aumenta y tiene proteinuria. Ya está haciendo proteinuria. Entonces, ¿nosotros en qué pensamos? Lo que les comenté. Piensas en una hipertensa crónica con preeclampsia sobreañadida. Esa es la cuarta clasificación que tienes que saber. Ya que estamos hablando de proteinuria, ¿cómo se hace el diagnóstico de proteinuria? Tienen que acordarse, dijimos una, que era más de 300 miligramos en una proteína de 24 horas. También está el cociente proteína-creatinina más de 0.3 y tira reactiva de 2 cruces en adelante. 2 cruces en adelante. ¿Ya? Criterios de severidad en preeclampsia. Los criterios de severidad, los signos de severidad son 7. Porque ya recuerda que la clasificación ya cambió, ya no es preeclampsia leve y preeclampsia severa. Es preeclampsia y preeclampsia con criterios de severidad. Entonces, hay que aprenderse bien los criterios de severidad. Los 5 primeros, que más o menos son aquí, son de falla de órgano. El segundo tiene que ver con la presión y el sexto tiene que ver con la presión y el séptimo tiene que ver con la complicación que todos tememos, ¿no? Que es la eclampsia. Para que no te olvides nunca. Ahora vamos a ver. Los 5 de falla de órgano son los síntomas premonitorios: dolor abdominal, vértigo, tinnitus, cefaleas, fotopsias, escotomas. ¿De acuerdo? Plaquetas menos de 100.000, transaminasas más de 70 o el doble de su valor que tenía basal, creatinina más de 1.1, edema agudo de pulmón, ese clínico radiográfico, y la presión muy alta, más de 160, mayor o igual a 110, y eclampsia, que puede ser como un trastorno del sensorio que presenta la paciente, o ya la convulsión tónico-clónica generalizada que tú evidencias, ¿verdad? ¿Cuál es el antihipertensivo de elección si la PA está muy alta, más de 160/110? Es el nifedipino, 10 a 20 miligramos. Y puede repetir la dosis de ser necesario. Nifedipino, eso lo usamos más acá. Criterios del síndrome de HELP. Acuérdate que el síndrome de HELP tiene sus mnemotecnias. La H, la EL y la LP. Entonces la H básicamente es hemólisis microangiopática. Anemia hemolítica microangiopática. Vas a ver esquistocitos en el frotis de sangre periférica, hay que pedirle a la paciente. Vas a ver hiperbilirrubinemia indirecta. Hiperbilirrubinemia, predominio indirecto, bilirrubina indirecta más de 1.2. La EL, que es elevación de las enzimas hepáticas, LDH más de 600, TGO más de 70. Y PLP, porque es en inglés low platelets, plaquetopenia, menos de 100.000. Si la paciente presenta cualquiera de esos 3, ya es un HELP, solo que sería un HELP parcial, ¿no? 2 de 3 ya hacen un HELP parcial. 3 de 3 hacen HELP total, ¿no? Pero bueno, si ya presenta eso, ya es un síndrome de HELP, es una complicación. Y hasta en el 80%, cerca del 80%, las pacientes se presentan con presión alta y hacen síndrome de HELP. A veces el síndrome de HELP aparece sin presión alta. Entonces, ese es el otro 20%. Dato curioso. Mejor evaluación para el riesgo de preeclampsia. Ya hay scores, ya hay calculadoras. No se las van a memorizar ahorita, pero para que sepan. ¿Qué utilizan esas calculadoras? El riesgo combinado.
el índice de pulsatilidad de la arteria uterina, más o menos tomado entre las 11 y las 13 semanas, su eco, factores de riesgo, que vas a ver aquí, la presión arterial media de la paciente y el dosar en sangre el factor de crecimiento insulínico tipo placentario. ¿Cuáles son los factores de riesgo de preeclampsia? Ya estábamos conversándolo hace poco. Son 5 o 6, dependiendo de la literatura, tienen que saberlos. Factores de riesgo mayores. Primero, que la paciente sea hipertensa crónica, sea diabética, que haya tenido preeclampsia en anteriores embarazos, que tenga una enfermedad autoinmune, tipo lupus o tipo SAF, tenga enfermedad renal crónica o que tenga gestación múltiple. Ese es el sexto que a veces ponen en duda, lo ponen para criterio menor, otros para criterio mayor. Pero ahí está, cualquiera de esos ya es un factor de riesgo mayor para preeclampsia. Tratamiento de elección para preeclampsia sin criterios de severidad, la antiguamente llamada leve, a las 37 semanas, terminar el parto. Terminar el parto, inducir el trabajo de parto. Puede ser parto vaginal, no hay ningún problema. Por eso dice ahí inducción. Pues para que veas, puede ser parto vaginal. No todas las preeclampsias son necesarias, teóricamente. Antihipertensivos indicados. Antihipertensivos indicados. O sea, en el embarazo, que puedes utilizar la betalol, hidralacina, nifedipino y metildop. Son los 4 que tienen disponibles. El que más usamos son estos dos últimos, el que más tenemos en el seguro, ¿no? Antihipertensivos contraindicados. ¿Qué antihipertensivos están contraindicados? Los YECAS, los ARAS, el nitroprusiato están contraindicados en el embarazo, acuérdate. Tratamiento de elección para la preeclampsia con signos de severidad, con objetivo de prevenir crisis epiléptica. Entonces, ¿tienes tratamiento de elección? ¿Ya? ¿Cuál es el medicamento que utilizas? Porque recuerdas que el tratamiento de preeclampsia con signos de severidad es prevenir convulsión, controlar la presión, disminuir la presión y terminar la gestación. Son los 3 pilares de la clave azul. Entonces, ¿qué medicamento usas para prevenir las crisis epilépticas? Muy bien, sulfato de magnesio. ¿Y cuál es su dosis? De 4 a 6 gramos en bolo y luego 1 a 2 gramos por hora. Básicamente en la práctica usamos 4 gramos en bolo y 1 por hora. Si preparamos. Paciente que recibe sulfato de magnesio. ¿Cómo vamos a pensar con intoxicación? Hacer examen físico. Que haya disminución de los reflejos rotulianos o que haya alguna alteración de la respiración, ¿no? Y entonces, si tiene arreflexia, trastorno de la respiración y, bueno, también oliguria, puedes pensar en intoxicación por sulfato de magnesio. El paro respiratorio, ¿ves? Se produce cuando el magnesio plasmático llega, fue por un examen, a 12 milequivalentes. Cuando llega a 12 milequivalentes por litro. Y de esta intoxicación, ¿cuál es su antídoto? Gluconato de calcio. El gluconato de calcio. Puedes dar 10 mililitros de la solución al 10% y si es más grave 15 a 30 durante 2 a 5 minutos. Más o menos, dependiendo si no está orinando, puedes agregarle furosemida. El mejor manejo de preeclampsia, aparte de prevenir las convulsiones y disminuir la presión, terminar la gestación, cese de la gestación. Muy bien. Controles prenatales mínimos según el MINSA. Históricamente, según el MINSA, lo mínimo, si es una gestante sin factores de riesgo, si no es una gestante adolescente, son 6. Actualmente, y por pandemia, tienen que ser 4 presenciales como mínimo. No hay esa chance, ¿no? Pero ya va cambiando esto. Fecha ideal para terminar la gestación, 40 semanas. Y así se calcula. Así calculas tu fecha probable de parto. Es ideal que el primer control prenatal sea precoz antes de las 14 semanas. Muy bien. La ecografía debería tener una gestante, son mínimo 1 por cada trimestre. 3. ¿Cuántas son las kilocalorías necesarias de una gestante? Más o menos ya tiene que consumir 2.500 kilocalorías. Una persona normal, una mujer en edad fértil normal, con peso adecuado, 2.200, ¿no? Entonces se le suman 300 kilocalorías a su dieta. Kilocalo. La ganancia ponderal durante la gestación, si su IMC, acá tienes que poner, si su IMC es normal, lo mínimo que tiene que estar ganando entre 11.5 a 16, promedio 12. Y si su IMC es alto, o sea, tiene rango de obesidad, es entre 5 a 9, promedio 7. Eso vino pregunta de examen en AM, así que apúntenlo, tienen que saberlo. La ganancia ponderal. La altura uterina se relaciona con la edad gestacional entre las semanas 20 a la 34. Incluso puede ser la regla de McDonald. La regla de McDonald. ¿Cuál es la regla de McDonald? Que tú calculas la altura uterina y ya podrías sospechar de la edad gestacional.
que es 8/7 de la altura uterina. El útero llega a nivel de la sínfisis pubiana, acuérdense, como que también nos ayudamos. Hay niveles más o menos que nosotros relacionamos. Si el útero llega a ese punto, como que más o menos tiene tales semanas. Si llega a la sínfisis pubiana, eso es a las 8 o 9 semanas. Si es extrapélvico, 12 semanas. Si ya llega a nivel del ombligo, 20 semanas. Y ya llega a nivel de la apófisis sifoides, 36 semanas. 34 o 36 semanas. El hierro profiláctico, tú vas a la gestante, en control prenatal, ¿a qué edad gestacional lo inicias? Muy bien, a las 14 semanas. 14 semanas. Y el calcio profiláctico se le da a todas las gestantes porque ya asumimos que en el Perú hay deficiencia de calcio en la dieta. Le das a las 20 semanas. El ácido fólico debe darse hasta 3 meses antes de la gestación. O sea, tiene que ser preconcepcional. Por eso hay un capítulo, ¿no? Tus controles deberían ser preconcepcionales, ¿no? El test de O'Sullivan, se realiza para descarte de diabetes gestacional entre la semana 24 a la semana 28. La ecografía genética, que es la primera eco, y está la morfológica, que es la segunda eco, se realizan más o menos la primera entre las 11 a las 14 semanas y la segunda entre las 18 a las 22 semanas. Tienes ese rango para realizarlas. El mejor marcador ecográfico para edad gestacional es, a ver, terminando eso, le resuelvo algunas cositas que han puesto ahí ya en el chat, que recién estoy viendo. El mejor marcador ecográfico para edad gestacional es la longitud cráneo-rabadilla. Muy bien, porque el famoso LCR, ¿no? Longitud cráneo-rabadilla para calcular la edad gestacional. En la primera semana, sobre todo medida, ¿no? En la primera ecografía, entre las 11 y las 13 semanas, una longitud cráneo-rabadilla tiene una confianza de más o menos una semana de error, ese margen. El saco gestacional, acuérdate, saco a las 4, polo a las 5, latido a las 6. Así. Saco gestacional a las 4, 5 séptimos, polo fetal a las 5, 5 séptimos y latido fetal a las 6, 5 séptimos. El mejor marcador ecográfico es también la translucencia nucal, sobre todo genético, para descartar síndrome de Down, ¿no? Una translucencia nucal más de 3 milímetros, ya como que te da sospecha. Muy bien, un ratito para tomar agüita y vamos respondiendo ahí al grupo cómo va la clase. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, estamos respondiendo. Dice, paciente con sinusividad. ¿Cuántos de los signos tiene que tener para considerar? Mínimo 1. Que tenga 1, Leslie, ya es preeclampsia con signo de severidad. Ya es 1 nomás. Obviamente tiene 2, 3 más severo, ¿no? ¿Por qué es de elección el nifedipino? Bueno, porque es el que tiene acción mucho más rápida para disminuir la presión y bueno, es el que tenemos más disponible. Ahí te dan como opciones, o sea, entre el nifedipino y la metildopa en Perú. Entonces, si tienes una presión muy alta, de frente le das un nifedipino. Ya no estarías con metildopa, porque más rápido el efecto y más potente. Ahora, en otras literaturas usan más rápido la betalol, sobre todo porque lo tienen como endovenoso. Tiene mucho más rápido el efecto. Acuérdense. No es que sea mejor que el nifedipino, sino que está disponible como endovenoso. Entonces, en otras latitudes que sí lo tienen el abetalol, usan más el abetalol. Ya se ha demostrado que estamos a la par. ¿A todas las embarazadas se da ácido acetilsalicílico? No. Todas las que tienen riesgo de preeclampsia, porque tienen recuerdan ese riesgo combinado que le digo, midiendo el índice de pulsatilidad, midiendo los factores de riesgo, midiendo la presión arterial media, midiendo el PIC-F, te lanzan un score y una probabilidad de hacer preeclampsia. Y ellos mismos te dicen, tiene alta probabilidad y ahí tienes que darle aspirina. ¿Tiene baja probabilidad? No le das. Otra cosa que hacemos ya en la práctica cuando no tenemos eso, sobre todo en el primer nivel, guiarnos de los factores de riesgo clínicos. Si tiene un criterio mayor, le puedes dar. Un factor de riesgo mayor le puedes dar. Ahora, si tiene 2 menores, por ejemplo, las que tienen periodo intergenésico largo, las pacientes obesas, las pacientes con familiares con riesgo cardiovascular, con presión alta, o que tienen ha habido un cambio de pareja con respecto a su anterior hijo. Hay una lista también de factores de riesgo menores. Si tienes 2 o más de esos, también puedes darle, ¿no? Ya, pero eso es clínico. Lo mejor es hacer el riesgo con la calculadora.
Bueno, denme un momentito para tomar agua, menos de un segundito. Muy bien, retomamos. También cada cierto tiempo voy a parar para ver preguntas, así que déjenlas, no hay ningún problema. Continuamos. Las maniobras de Leopold se pueden hacer a partir ¿desde qué semana? Las maniobras de Leopold se pueden hacer a partir de la semana 28, según la norma, pero entre las 26 a 28 puedes hacer. Tiene la primera, hasta 4 maniobras. Algunos hasta dicen una quinta, ¿no? Pero ya, con la primera, segunda, tercera y cuarta nos basta. La primera maniobra, como ves aquí, es para palpar el fondo del útero. De ahí mide la altura uterina también. La segunda maniobra es para palpar el dorso del bebito y ver la posición fetal. La tercera es para ver el encajamiento, la presentación, si es podálico o cefálico, y a confirmarlo. Y la cuarta es para ver el encajamiento. Muy bien. La situación, básicamente tú ya la puedes identificar con la primera y segunda maniobra. La tercera es como para confirmar, pero desde que estás palpando el fondo ya sabes si está la cabeza arriba o son los piecitos. Pues ya con la posición tú ya tienes la situación. La más frecuente situación es longitudinal. Longitudinal. Al eje materno, eso es la situación. La variedad de posición más frecuente es occipito ilíaco izquierdo anterior. Eso ya lo van a ver más cuando vean el repaso de pelimetría y eso. Pero acuérdense, la variedad de posición más frecuente es occipito ilíaco izquierdo anterior. Y el SBP que tú ponías ahí en tu historia clínica es longitudinal cefálico izquierdo en el 90% de los casos. Actitud en flexión. Los bebitos están en flexión. Esa es su actitud. El conjugado obstétrico, otros pepas de pelvimetría se calcula, por ejemplo, el conjugado obstétrico se calcula con conjugado diagonal, que si nosotros palpamos con el tacto vaginal, menos 1.5 centímetros. Entonces se calcula con el conjugado diagonal menos 1.5 centímetros. Y tienes que más o menos acordarte sus rangos. Conjugado diagonal está más o menos en 12 centímetros. El biciático está en 10.5. El bisquiático está en 11. El biparietal está en 9.5. Biacromial está en 12 y el bitrocantérico está en 9.5. Entonces, eso es por lo mínimo que miden, ¿no? El promedio. Tienes también tus diámetro de presentación. Tienes, por ejemplo, el fisiológico, el eutóxico, el suboccipito bregmático que mide 9.5, el submentobregmático que también llega a medir 9.5, el occipito mentoniano, que es el más distóxico, mide 13.5, el occipito frontal mide 12 y el suboccipito bregmático que te digo mide 9.5 también. El eutóxico. Muy bien. La prueba inicial para evaluar el bienestar fetal es el automonitoreo de movimientos fetales por parte de la madre y entrenarla a diferenciar estos movimientos, cuándo son normales, cuándo no. Ahora, si tú haces un NST para corroborar si hay contracciones y ver cómo el corazón reacciona a esas contracciones, tienes que ver parámetros como los latidos cardíacos fetales normales entre 120 a 160, la variabilidad que puede ir de 5 a 25 latidos, pueden ir variando, y la aceleración normal que tienen los bebitos, de 15 latidos en 15 segundos. 15 latidos en 15 segundos. Eso es lo normal. ¿Qué alteraciones podemos tener cuando hay desaceleraciones? Y la desaceleración que indica, se llama DIP, ¿no? La desaceleración que indica sufrimiento fetal es la DIP2, DIP2, que la vamos a ver aquí. Hay DIP1 y hay DIP3. DIP1 significa que cuando hay la contracción, casi en espejo, hay una desaceleración de los latidos. Y es un patrón normal, es fisiológico. Indica compresión de la cabeza fetal. Es una desaceleración temprana y normal. En cambio, el DIP2, cuando hay una contracción, después hay una desaceleración. Esa es una desaceleración tardía. DIP2, esa se indica hipoxia fetal, hipoxia fetal. Por eso dicen arriba en la premisa sufrimiento fetal, ¿no? En la DIP3 pueden haber en espejo o pueden haber después. Eso es variable, esos DIP3 son variables. Y eso puede indicar compresión del cordón umbilical. Compresión del cordón umbilical. Si persisten esas DIP3, bueno, tendrá que ser también considerado como sufrimiento fetal, ¿no?
El marcador crónico de perfil biofísico fetal, o sea, cuando está alterado, probablemente ya sea tiempo que lo tiene alterado el bebito, es el líquido amniótico. Y acá lo que vamos a ver es el perfil biofísico fetal, ¿no? El famoso PBF, que tiene 5 componentes: el tono, los movimientos fetales, los movimientos respiratorios, la reactividad cardíaca y el líquido amniótico. Muy bien. Aparecen, hay que aprender a veces cuándo aparecen y cuándo desaparecen. Acuérdate que el último en aparecer es el primero en desaparecer. Lo que tienes que acordarte. Entonces, el tono aparece a las 7 semanas, los movimientos fetales a las 9, los movimientos respiratorios a las 20, la reactividad cardíaca a las 30. Y desaparecen primero la reactividad cardíaca, luego los movimientos respiratorios, luego los movimientos fetales y por último el tono. Es bien importante. El líquido amniótico, que es un marcador crónico, y te pongo la C de crónico, tiene sus características. Puede haber un índice de líquido amniótico, que es el índice de Phelan, normal de 5 a 25 centímetros, y el pozo vertical mayor o índice de Chamberlain de 2 a 8 centímetros. Acordaos bien de eso. Ante una paciente que tiene polidrapnios, o sea, un ILA más de 25, y signo de la doble burbuja en la ecografía, eso probablemente sea una malformación congénita llamada atresia duodenal. Causa más frecuente de polidrapnios es idiopática, no se sabe. Manejo inicial del oligohidrapnios: hidratar a la paciente. Hidratar y hacer el perfil biofísico es lo inicial. Ya luego verán una infusión, buscar causas, etcétera, y lo secundario. Pero lo inicial es hidratar y hacer perfil biofísico fetal. Causa más frecuente de RCU. La causa más frecuente de RCU es el RCU tipo 2 o el asimétrico. Es por insuficiencia uteroplacentaria, debido generalmente a trastornos hipertensivos del embarazo, como hemos hablado. La causa más frecuente de RCU simétrico, tipo 1, son las aneuploidías, los trastornos genéticos. Pero también pueden haber otros, como el TORCH, como las infecciones congénitas, etc. La definición de RCU depende básicamente del percentil, del tamaño. No puede ser menor del percentil 3 o menor del percentil 5, pero con Doppler alterado. Hay que ver. Inclusive hay un manejo del RCU. El manejo depende de las características del Doppler que encuentras, por eso el Doppler es bien importante. Dependiendo si es insuficiencia leve, severa o ya hay riesgo de acidosis, vas a ver a qué semanas terminas el embarazo y por qué vía. Es bien importante eso. Una complicación, o mejor dicho, variedades, ¿no?, de obstétricas y sobre todo que tienen más, por sí mismas tienen más complicaciones, está el embarazo gemelar. El tipo de embarazo gemelar más frecuente es el dicigoto. El dicigoto, que fueron dos cigotos distintos, ¿no? Que es bicorial biamniótico. Ahora, cuando es monocigoto, depende, su corionicidad y su amniosidad dependen del momento en que se separan, cuando es monocigoto. Si se separan antes de los 3 días en estadio de mórula, eso se llama bicorial biamniótico. Tiene buen pronóstico. Ahora, si se separan en el estadio de blastocisto entre el tercer y octavo día, eso va a ser monocorial biamniótico. Vamos hasta intermedio. Y si se separa entre 8 y 13 días, blastocisto cuando ya está implantado, es monocorial monoamniótico. Y ya, con más complicaciones luego, si se separan después de los 13 días, gástrula, en estadio de gástrula, se llaman siamés. Siamés, ahí apunta. Embarazo monocorial. Ya. Complicación del embarazo monocorial. Mira, en general, si ti te preguntan del embarazo gemelar, ¿cuál es su complicación más frecuente? Sí, miedo. Embarazo gemelar, ¿cuál es su complicación más frecuente? Es prematuridad. Muy bien. En general, ¿no? Prematuridad. Ahora, si te dicen del monocorial, el embarazo gemelar, monocorial, ¿cuál es su complicación más frecuente? Es esta que vamos a ver. Te lo van a escribir cuando un feto tiene más del 20% de peso que el otro y tiene la secuencia oligopolidrapnios. Síndrome de transfusión feto-fetal. ¿Y cómo es su manejo? Hay que hacer cirugía fetal, cirugía láser de las anastomosis arteriovenosas. ¿Y cuándo se hace esa cirugía? Entre las 18 y 26 semanas. Quintero
determinó unos estadios que tú puedes ver desde la secuencia del polio-ligo, si hay ausencia de vejiga, hasta que el gemelito esté muerto. Entonces son los estadios de Quintero, que tienes que repasarlos. Ahora, si te hablan de gestante de 24 semanas con glucosa mayor de 92 en ayunas, ¿en qué pensamos? Si está en 24 o 92 semanas, tiene más de 92, ya piensas en diabetes gestacional. Diabetes gestacional puede ser diagnóstico. Bueno, si tiene factores de riesgo o su glucosa no está normal y si tuvo factores de riesgo, le puede ser el test de O'Sullivan. El test de O'Sullivan, si primero con una carga de 50 gramos de glucosa, ves, si a la hora está más de 140, es positivo. Y si es positivo, pasas al segundo paso con 100 gramos de glucosa y tienes todo esto. A la hora 0, a la primera hora, a la segunda hora, a las 3 horas. Hasta que 2 de esos estén positivos, haz el diagnóstico. Es un test de tamizaje. ¿Y cuál es el antidiabético de elección en diabetes gestacional? Insulina. Por ahí como que ya se está metiendo la metformina, pero el de elección sigue siendo la insulina. Hormona más importante en el desarrollo de diabetes gestacional y que se eleva entre el segundo y tercer trimestre, ahí se va elevando más. Es el lactógeno placentario. Es el lactógeno placentario. Hormona, ¿no? Que induce insulinoresistencia en la madre. Ahora, si tienes un recién nacido ya, de madre diabética, vas a ver estas complicaciones más específicas. Recién nacido con regresión cefalocaudal y si ves cardiopatía, lo más frecuente es que sea hipertrofia del tabique auriculoventricular. ¿En qué piensas si tienes eso? En hijo de madre diabética. Hijo de madre diabética. Gestante es diagnosticada con VIH en el primer control prenatal. ¿En qué escenario estamos? Y está diagnosticada en el primer control prenatal. Eso, tú estarías en el escenario 1. Tú le diagnosticas y tú le vas a dar tratamiento. Ahora, en el escenario 2 es que la gestante ya ha sido diagnosticada. Tiene un diagnóstico antes de la gestación y está siendo tratada. Y si tú diagnosticas a una gestante en trabajo de parto, ya estás en el escenario 3. Estás en el escenario 3. ¿Cuál es el manejo de la VIH, del VIH en gestante, no? Ahí hay una mnemotecnia que la creó el gran Haflo. Emma luce un traje rojo. Emma luce un traje rojo, ¿no? Que tienes emtricitabina, tenofovir y raltegravir. Emtricitabina, tenofovir y raltegravir. ¿Desde qué semana? A partir de la guía del 2019, desde la semana 12. Antes era desde la semana 14, ahora desde la semana 12. Y la vía del parto de elección de una gestante con VIH es la cesárea electiva. Retroviral que debemos usar durante el trabajo de parto, durante la cesárea, la sidobudina. Esa va a ser tu compañera. La sidobudina. Recién nacido con madre VIH, que recibió tratamiento desde la semana 12. ¿Qué le damos? O sea, ya es un recién nacido con una madre que ha sido captada, ha recibido su tratamiento, probablemente su carga viral sea menos de 1000, es lo más probable si está recibiendo tratamiento. ¿Qué le das? Solo su sidobudina. Pero si está en el escenario 3, donde ha sido diagnosticada en trabajo de parto, donde su carga viral probablemente esté volando, más de 1000, ¿qué le tienes que dar aparte de sidobudina? Nevirapina y lamivudina. Tiene su esquema, acuérdate. ¿Puede una madre con VIH dar de lactar? Absolutamente no. No puede dar ni lactancia directa ni lactancia indirecta. ¿Y qué medidas haces para evitar la lactancia? Primero, como el bebito tiene que comer, tienes que darle su fórmula materna y darle 124 ratas a la madre. Gratis. Darle cabergolina para suprimir la prolactina y que ya no produzca leche. Y vendaje compresivo por 15 días. Seguimiento y educación, que es lo más importante. Explicarle. Y te hablan de una gestante de 39 semanas que acude por contracciones de 3 en 10 minutos, o sea, contracciones regulares, y presenta dilatación cervical de 2 centímetros, o sea, ya tiene dilatación de 2, contracciones regulares, más una dilatación de 2 centímetros, prácticamente ya es un trabajo de parto, ¿no? Son contracciones regulares, ya hay dinámica y está produciendo cambios cervicales, esto es un trabajo de parto. Pero como es menos de 4 centímetros, se llama fase latente, ¿no? Según Friedman. ¿Cuáles son las características de la dinámica uterina normal? La intensidad, de 30 a 50. El tono, que es el estado de semicontracción del útero, de 8 a 12. Y la frecuencia,
2 a 5 contracciones en 10 minutos. Esto es lo eutóxico. Si esto está aumentado, se llama hipertonía. Si esto está disminuido, se llama, perdón. Si esto está aumentado, se llama, acá está, espera. Vamos a ordenarnos. Ya. Si la intensidad está aumentada, se llama hiperdinamia. Si está disminuida, se llama hipodinamia. Muy bien. Si está aumentado el tono, es hipertonía. Si está disminuido, es hipotonía. Y si está aumentada la frecuencia en las contracciones, es taquisistolia. Si está disminuida, es hiposistolia. Bradisistolia, perdón. Bradisistolia. Taqui y bradi. Muy bien. Las contracciones uterinas son palpables a partir de 20 milímetros de mercurio. Y son dolorosas y ya producen cambios a partir de 25. El reflejo de Ferguson es la liberación de oxitocina. Eso falta poner ahí. Liberación de oxitocina al estimular el pezón o al estimular un tercio del canal vaginal. Cervix. La fase activa del trabajo de parto inicia con. La fase activa inicia cuando más de 4 centímetros, ¿no? Cuando más de 4 centímetros de dilatación. Eso según Friedman, ¿no? Según Sang es más de 6. La fase latente dura, en la nulípara puede durar 20 horas, en la multípara puede durar 14. ¿Y para qué flexiona la cabeza un feto? Para cortar su diámetro de presentación. Cambia de occipito frontal, que mide 12 centímetros, a suboccipito pragmático, que mide 9.5, y poder pasar por el canal del parto sin problemas. El sinclitismo hace referencia a esto, a que la distancia desde la sutura sagital entre el coxis y el pubis sea la misma, o sea, sea, como dice ahí, equidistante, igual distancia. Acá está la sutura. ¿Y qué pasa cuando no es equidistante? Eso se llama asinclitismo. Asinclitismo. Cuando no es equidistante. Y dependiendo de lo que tú palpas con tus deditos, si tú palpas el hueso parietal que está cerca al pubis, esto es coxis, obviamente no hay dudas, se llama asinclitismo anterior. Pero si tú palpas el hueso que está cerca al coxis, se llama asinclitismo posterior. Posterior. Excelente. La dilatación es completa cuando se llega a los 10 centímetros, obviamente, y estás en fase de expulsivo. 10 centímetros. Ya hay 7 movimientos cardinales que te los he dejado acá. Los 7 movimientos cardinales. Que a veces siempre me acuerdo de una mnemotecnia de los gringos, de más o menos cuando tú estabas en el altar. En el altar. Más o menos vamos a hacer la simulación. Más o menos me entienden. Si no, ya tienen que memorizarla. Obviamente con un encajamiento. Encajó el anillo. Este es el altar. Ya pediste la mano. Ya. ¿Estás escuchando al padre? Te arrodillas. Flexionas tu cabecita. Y volteas a mirar a tu pareja. Rotación interna. Después de mirarle y decir las palabras, extiendes tu cabeza, miras al público porque estás un poco nervioso y te paras. Das. No, mentira. Entonces ahí tienes los movimientos, los 7 movimientos. Encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsivo. ¿Cuál es la duración de la fase expulsiva normal? La duración de la fase expulsiva normal en una nulípara son 45 minutos. Perdón. Ese es el alumbramiento, ¿no? En una nulípara es hora y media la fase expulsiva normal. En una multípara, 1 hora. Si un parto en una multípara llega a ser más de 10 centímetros por hora, se está volando, es un parto precipitado, que tiene sus complicaciones. ¿Qué complicaciones? A ver, trauma del canal del parto, puede haber embolia de líquido amniótico, puede haber taquimia transitoria del recién nacido. Acuérdense. La episiotomía de elección, ¿por qué no afecta el canal anal? Y se puede extender, porque mira, tienes las opciones de acá y de acá. Esta, si tú la prolongas y la extiendes, puedes afectar el canal anal, en cambio esta no. Y por eso es la de elección, la episiotomía mediolateral. Sin embargo, esta es la que tiene más sangrado. En cambio, la mediana es más estética. Es más sangrado, pero se puede ampliar y es mucho mejor, más eficiente.
¿Cuáles son los músculos que cortan en la episiotomía medio-lateral? Los músculos que cortan son el constrictor de la vulva, el bulbo cavernoso y el transverso superficial del perineo. ¿Es de uso rutinario la episiotomía? No. Solo se usa en nulíparas que tienen el canal del blando muy tenso para prevenir desgarros. Muy bien. El tipo de alumbramiento más frecuente es el de, en un 80%, el alumbramiento más frecuente en un 80% es el tipo Schultz, que es por la cara fetal. Y si hace hematoma central temprano. En cambio, el que no hace hematoma temprano, el que sale por la cara materna es el 20%, es el Duncan. ¿Cuál es la duración normal del alumbramiento? Así sin ninguna intervención. 45 minutos en la nulípara, media hora en la multípara. Pero para evitar la hemorragia posparto, porque en todo este periodo puede ir sangrando la mujer hasta que salga la placenta, entonces para evitar la hemorragia posparto se hace el alumbramiento dirigido. 10 minutos. 10 unidades de oxitocina. Y tiene que durar 10 minutos. ¿Cuáles son los componentes? Ahí está. Oxitocina, 10 unidades en el minuto 1. Tracción y contratracción coordinada, que es la maniobra de Brand Andrews, y el masaje uterino. Masaje uterino. Vamos a ver. Ya. Si la glucosa está en ayunas y a la captación ya tienes más de 92, ya puedes establecer el diagnóstico de diabetes gestacional. Pero sobre todo después del segundo trimestre. Después del segundo trimestre ya puedes establecer ese diagnóstico. Antes, en el primer trimestre, son los mismos que diabetes. Son los mismos criterios. Más de 126, en ayunas, hemoglobina glicosilada más de 6.5, los que saben ustedes por la ADA. Porque ya entienden que la diabetes gestacional es sobre todo por el lactógeno placentario. Y eso se empieza a aumentar en el segundo o tercer trimestre. Entonces recién ahí tendrías esa explicación. Antes ya sería una diabetes pregestacional. Si tú la estás captando ahí, por el, si es primer trimestre, probablemente sea normal esa glucosa. El test de O'Sullivan es de tamizaje. Es para pacientes con factores de riesgo. Generalmente en el Perú se les hace a los pacientes con factores de riesgo. Obesas, familiares con diabetes, que hayan tenido macrosómicos antes. Vas preguntando. A ver, un momento para tomar un poquito de agua y continuamos. La distocia de frente. Estamos hablando de variedades de presentación. La distocia de frente se maneja, es la de grado 2. Se maneja de frente, va de frente a cesárea, si no me tengan piquísima. A ver, tienes las distocias de grado 1, grado 2, grado 3. Nombre, bregma, frente y cara. En la de bregma, como recuerden que las deflexiones son falta de la flexión del bebito, ¿no? Entonces está así, y va extendiendo su cabecita. Entonces se palpa, ahí dibujas tu manito, ahí dibujas tu manito, y ahí dibujas tu manito para ver qué se palpa. Se palpa el sincipucio, o tener anterior del paciente. Y el diámetro que está aquí, como tú ves, es el occipito frontal. 12 centímetros. Estamos acá, ¿no? Acá que se palpa la naricita o glabela, arriba de la nariz, ¿no? Y acá que se palpa el mentón. Ya puedes palpar el mentón del bebito. ¿Qué diámetro es aquí? Occipito frontal. ¿Qué diámetro es acá? Occipito mentoniano. Occipito mentoniano 13.5. Por eso, mire ese diámetro bien grande. No va a pasar. Va a cesárea. Y acá, mira, es el submento bregmático. Submento bregmático. 9.5. Que si es anterior, si es submento bregmático anterior, puede ir a parto vaginal. En cambio, si es posterior, va a cesárea. Entonces, ¿cuáles son las deflexiones que van a cesárea? La de grado 2 y la de grado 3 posterior. Ante una presentación podálica, la vía del parto de elección, ¿cuál es? Cesárea.
Y hay maniobras por si acaso te lleguen expulsivo, pues. ¿Cuáles maniobras? La de Rojas Loset, ¿no ves aquí cómo está girando? Para retirar los brazos tienes la de Müller y para retirar la cabecita al final tienes la de Morisot. Bien. Y si tienes la distocia de hombros, sobre todo es clásica de efectos macrosómicos. ¿Cuándo es macrosómico? Más de 4 kilitos de peso. Tienes la hiperflexión de los muslos de la madre, es la maniobra de McRoberts. Retirar la técnica de sacacorchos o maniobra de Woods para retirar los hombros. Y si no te funciona ninguna, el tercer plano es reintroducir la cabeza del bebito al canal y llevarlo para cesárea. Maniobra de Sabanelli. Maniobra de Sabanelli. Gestante con buena dinámica. Fase activa más de 2 horas, o sea, un parto detenido. Y cabeza flotante con cabalgamiento. Entonces, en fase activa, prolongada, hay buena dinámica, pero la cabeza sigue flotante. ¿Qué piensas de una distocia dinámica? ¿Cuál es? El DCP. DCP, muy bien. ¿Y cuál es la mnemotecnia de DCP? Desproporción cefalopélvica. ¿Pero cuál es la mnemotecnia? Es dinámica uterina adecuada. Y acá puede ser cabeza flotante, cervix edematizado, caput succedaneum. Son cositas que te pueden dar luces también, ¿no? Como complicación del bebito por todo el esfuerzo que se hizo en un momento. Este es parto detenido, sobre todo en fase activa. Eso sí, de ley. Y está tu DCP. Manejo, cesárea de emergencia. Pelvis, la pelvis más frecuente es la ginecoide, la más autóxica. Y la más distóxica es la platipeloide, seguida del androide. Pelvis estrecha es, acuérdate la regla 10-9-8. Diámetro obstétrico menor de 10, es estrechez del plano superior. Diámetro bisiático menor de 9, es estrechez del plano medio. Y diámetro bisquiático menor de 8, estrechez del plano inferior. Restante 30 semanas, con fiebre, temperatura mayor de 38 grados, taquicardia, frecuencia cardíaca más de 100, taquicardia fetal, latidos cardíacos fetales más de 160. Pueden hablarte de flujo vaginal fétido, pueden hablarte. Pueden hablarte de un estudio del exudado del flujo, pueden hablarte. Eso básicamente es una infección intrauterina llamada corioamnionitis. ¿Y cuál es la etiología de la corioamnionitis clínica? La clásica, que tiene estos criterios que se llaman criterios de Gibbs. Ese es E. coli. E. coli en la cabeza siempre. Y Streptococcus agalactiae también está por ahí. ¿Cuáles son factores de riesgo? RPM prolongado, parto prolongado, infecciones vaginales, procedimientos invasivos como amniocentesis. Son los criterios clásicos, ya sabes, fiebre materna entre el trimestre, taquicardia materna, taquicardia fetal, irritabilidad uterina, hipersensibilidad uterina y flujo maloliente puede ser. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Ampigenta. Antibiótico terapia ampigenta y terminar la gestación dentro de las 6 horas por vía vaginal. Es lo importante. Bueno, esto es corioamnionitis, ya sabemos. ¿Cuál es el signo más frecuente? La fiebre. Si es subclínica, son los patógenos atípicos, ureaplasma, micoplasma. ¿Cuál tratamiento de elección de la corioamnionitis? Ya sabes, terminar la gestación. Antibiótico de elección en corio, ampigenta, ampigenta. Puérpera en día 3, o sea, entre el segundo al 10º día que presenta fiebre, presenta subinvolución uterina, que presenta loquios fétidos. ¿En qué piensas? Infección en puerperio, se llama endometritis puerperal. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para acá no, acá tiene que ser para endometritis? Estamos hablando. ¿Cuál es el factor de riesgo? La cesárea. Por eso se da profilaxis antibiótica para evitar estos casos, la infección del herido operatorio y la endometritis. Se hace fasolina, 2 gramos. Pero si la paciente tiene factores de riesgo, lo más probable es que igual desarrolle endometritis cesárea, ¿no? Tratamiento de endometritis, gentaclina. Gentaclina. Puérpera en día 5, o sea, antes de los 7 días, con aumento de mamario bilateral, con signos de flogosis, puede haber, sí, pero es bilateral, y que alivia tras la lactancia, mamas turgentes. Eso se llama ingurgitación mamaria. Esa es una mastitis puerperal.
general. Perdón, es una mastitis congestiva. Puérpera en la semana 2, o sea, más de los 7 días. Con aumento mamario unilateral y fiebre, y puede haber secreción purulenta. Pensamos en mastitis infecciosa. Mastitis infecciosa. La causa más frecuente, Staphylococcus aureus. ¿Cuál es el tratamiento? Puede ser penicilinas antiestafilocócicas como dicloxacilina, pueden también ser amoxicilina. Si no te responde o es alérgico, puedes dar clinda. Y si ya es con bastante riesgo, vancomicina. La causa más frecuente de aborto precoz. Recuerden que aborto es la causa más frecuente de hemorragia de la primera mitad. De aborto precoz es antes de las 12 semanas. Y lo principal es genético. A la cabeza las trisomías. Y la más frecuente la trisomía del par 16. Acá está. Aborto, según la definición de la OMS, en tiempo es antes de las 22 semanas, o un peso menor de 500 gramos, o antiguamente una longitud menos de 25 centímetros. La causa más común de aborto tardío, más de 2 semanas, recurrentes, indoloros, y que también la paciente puede referir antecedente de partos prematuros, inmaduros, eso es incompetencia cervical. ¿Y cuál es su manejo? Cerclaje con la técnica de McDonald de manera profiláctica entre las 12 a 14 semanas. Si hay antecedentes, ¿no? Por eso profiláctico, ya para prevenir uno siguiente. ¿Cuándo se retiran los puntos de McDonald en incompetencia cervical? Se retiran más o menos entre los 28 y 32 semanas, según algunas literaturas. Si tú ya ves sangrado vaginal en la semana 10, o sea, hemorragia de la primera mitad, más cuello cerrado, o sea, si cerrado. Recuerda que tú tienes hemorragias y si primera mitad y si aborto, tienes que clasificarlo. Necesitas tacto para ver el orificio cervical interno, ecografía para ver los latidos cardíacos-fetales o la línea endometrial o lo que necesites, ¿no? Entonces, si tú tienes hemorragia de la primera mitad con osis cerrado y latidos cardíacos fetales, acá tienes que decir presentes, pensamos en amenaza de aborto. Amenaza de aborto. Su tratamiento, reposo, abstinencia sexual, antiespasmódicos y si tú sospechas de insuficiencia lútea, puedes brindar progesterona. En esos casos nada más. Gestante de 10 semanas acude porque hace 4 días presentó sangrado vaginal, al momento cuello cerrado y longitud y latidos cardíacos fetales ausentes. ¿Verdad? Cuello cerrado, pero latidos ausentes. Eso es aborto diferido o aborto frustro. Gestante de 10 semanas acude por sangrado vaginal. El cuello está dilatado. Nos vamos al otro extremo. El cuello dilatado. OSI abierto. Los latidos están presentes, pero usted nota membranas íntegras. Entonces, membrana íntegra, ese es un aborto inminente. Ahora, si lo mismo, pero membranas rotas, eso es un aborto inevitable. ¿Cuál es el criterio para diferenciar entre aborto completo e incompleto? Igual, ecografía. Eco TV, tienes que ver la línea endometrial. Línea endometrial, de 10 a 15. Si es menos de eso, es un aborto completo. Si es más de eso, es un aborto incompleto. El tratamiento de elección de la amenaza de aborto, ya dijimos, reposo, control y antiespasmódicos. Abstinencia sexual. Indicación de AMEU en aborto incompleto. ¿Cuál es la indicación de AMEU? Que la paciente esté estable y que el tamaño del útero sea menos de 12 centímetros. O sea, aproximadamente una edad gestacional menor de 12 semanas. Manejo de aborto séptico. Es antibiótico-terapia primero y después el legrado, porque el útero está muy friable. Ante la triada, amenorrea, sangrado y dolor pélvico, nosotros pensamos en la triada, amenorrea, sangrado y dolor pélvico, tú piensas en embarazo ectópico, de ley, embarazo ectópico. Y su factor de riesgo más importante, como todo en obstetricia, es el embarazo ectópico previo, un antecedente embarazo ectópico. Pero ¿cuál es el más frecuente que encuentras en las pacientes? Antecedente de EPI. Y también uno también importante porque tiene bastante RR es la cirugía, pero no cualquier cirugía, la cirugía tubárica. ACRR.
Sitio más frecuente de embarazo ectópico, la trompa de falopio, ¿no? Obviamente. ¿Pero en qué parte? La ampolla, el tercio externo, donde se da la fecundación. Fenómeno de Arias Estela es una desidualización del endometrio. Es una desidualización del endometrio, pero que no tiene vellosidades coriales. Es un hallazgo histopatológico de embarazo ectópico. Ante una gestante de 2 semanas con útero a nivel umbilical, o sea, el útero a nivel umbilical, ¿qué significa? Que debería tener más o menos 20 semanas. E imagen en panal de abejas, o sea, ves esta imagen de copos de nieve, panal de abejas, queso gruyere, eso ya más o menos, o sea, su útero muy grande. Y no ves ni siquiera embrión, eso probablemente sea una enfermedad trofoblástica gestacional del tipo mola, y sobre todo la mola completa, que es la más frecuente. ¿Y qué cariotipo es más frecuente? 46XX. ¿Y cuál es su clínica? Como tiene solo tejido placentario y aumenta bastante la beta-HCG y la HCG en general, subunidad beta o subunidad alfa, ambas aumentan, tienen sangrado, que es su clínica más frecuente, pero también pueden hacer vómitos, hacen hipermesis gravídica, pueden hacer quistes tecaluteínicos, pueden hacer crisis tirotóxica, pueden hacer toxemia del embarazo, que es síntomas similares a preeclampsia, pero antes de las 20 semanas. ¿Y cuál es el manejo antes de las 12? Si puedes, o que mida menos de 2 centímetros el útero, AMEU. El seguimiento del embarazo molar requiere beta-HCG seriado, control. Semanal el primer mes, mensual cada 3 meses, y después cada 6 meses, y ya. Y anticonceptivos por 1 año, porque no puede quedar embarazada la paciente el mismo año que ha tenido la mola, porque lo más frecuente es que también haga mola en ese dentro del embarazo y sale dentro del primer mes, dentro del primer año de haber tenido el embarazo molar. El riesgo de tener otro es muy alto. Entonces, si tienes una paciente con mola tratada y le das su seguimiento con beta-HCG y este sigue alto, sobre todo muy alto, y hace hemoptisis, piensas que es una metástasis a pulmón de un coriocarcinoma. Y es un metástasis más frecuente, como ves, pulmonar. Y su tratamiento de elección es metrotexate. ¿Cuál es el tratamiento de elección en tumor citoplacentario? Que es una enfermedad también, es también otro tipo de enfermedad trofoblástica gestacional persistente, cuando la PTCG sigue aumentada, es el tumor citoplacentario, su tratamiento es cirugía. Bien, si vemos hemorragias, dices gestante 34 semanas con sangrado, sin dolor y sin alteración del bienestar fetal, o sea, sangrado sin dolor, sin alteración del bienestar fetal, o sea, un sangrado todo bien, placenta previa, lo más probable. Placenta previa. Ahora, si ya tiene sangrado, ya tiene dolor, ya tiene sufrimiento fetal, es desprendimiento prematuro de placenta, aquí no hay duda. Desprendimiento prematuro de placenta no me incierto, o sea, aquí va todo mal, hay dolor, hay hipertonía, hay sufrimiento fetal agudo. Cambio en el otro, no hay dolor y no se ha alterado ni la mamá ni el bebito, placenta previa. Sangrado rojo rutilante, placenta previa. Sangrado rojo oscuro, rojo vinoso, desprendimiento prematuro de placenta. Sí, hay una rotura de membranas y después de eso viene el sangrado y después de eso viene el sufrimiento fetal agudo y no hay dolor, esa es basa previa. Si hay antecedentes cesárea y hay dolor bastante en el abdomen y hay acinturamiento del segmento uterino inferior, que es el signo de Bandl, o están los parámetros tensos, es una rotura uterina inminente. El tracto vaginal está contraindicado en sangrado de la segunda mitad. Tratamiento de elección en placenta previa no oclusiva, estable. Placenta previa no oclusiva, estable. Puedes darle chance vaginal, puedes darle. Tratamiento de elección de desprendimiento prematuro de placenta, cesárea, no hay duda. Gestante 30 semanas, ya dijimos, RPM, luego sufrimiento fetal, basa previa. Y su causa más frecuente es la inserción velamentosa del cordón umbilical, la inserción velamentosa de los vasos fetales. Acuérdense. De placenta previa oclusiva, cesárea tiene que ser, no hay dudas. Causa más frecuente de CID en el embarazo, de coagulación intravascular diseminada en el embarazo, es el DPP, igualito desprendimiento prematuro de placenta. Pero ¿qué otras causas, qué otras patologías lo causan en el embarazo? Aborto frustro, aborto séptico, pueden causar CID.
Trastorno hipertensivo del embarazo también. Factor de riesgo más asociado de DPP, estados hipertensivos del embarazo. Pero también está trauma obstétrico, también es idiopático, no sé causas, ¿no? Causa más frecuente de estado fetal no tranquilizador, antiguamente llamado sufrimiento fetal agudo, severo, la causa más frecuente es DPP. ¿Y cuál es su triada? Sangrado rojo oscuro, vinoso, dolor abdominal con hipertonía uterina y alteración del bienestar fetal. La clínica más específica es la hipertonía uterina, como te digo, el famoso útero de Cuba al aire, cuando el hematoma retroplacentario infiltra el miometrio hacia el útero de Cuba al aire. Clínica de rotura uterina inminente, dos signos clásicos, hipertonía, está la hipertonía, ¿ya? Pero está el anillo de Bandel y el signo de Frommel. El acinturamiento del segmento uterino inferior, que es el signo de Bandel, y los parámetros tensos, que es el signo de Frommel. Entonces ahí tú tienes, ¿no? O sea, si tú tienes un sangrado en la segunda mitad que tiene dolor, tú tienes que preguntarte cómo está el tono. Si el tono está aumentado, lo más probable es que sea DPP. O si no, rotura uterina inminente si tienes una cesárea previa. Ahora, si el tono está disminuido, ya sabes, es rotura uterina consumada. Hipotonía, palpación de partes fetales a través de la piel, presentación alta, shock, pueden estar hasta en estado de choque. Una pregunta de fisiología, ¿no? Dice, fenómeno que evita la polispermia, o sea, varios espermatozoides que fecunden un óvulo. Es la reacción de zona o reacción cortical. Y cuando el espermatozoide libera sus enzimas hidrolíticas, es la reacción acrosomal. La fecundación dura un día, 24 horas, y se produce en el tercio externo de la trompa, en la ampolla. Los defectos de tubo neural se producen en la cuarta semana. Y las malformaciones congénitas más frecuentes son las cardiopatías. Acuérdense. La implantación de cigoto se produce en estadio de blastocisto a los 6 a 7 días postfecundación. 6 a 7 días postfecundación. Si tú tienes placenta previa con antecedente de cirugía uterina, placenta previa con antecedente de cirugía uterina, ya sabes más o menos como cesárea, alegrado, ya sabes que puede ser factor de riesgo para acretismo placentario. ¿Y cuál es el primer estudio que usas para acretismo placentario? Ecografía. Pero lo más específico, resonancia magnética. ¿Y cómo te informa la ecografía? Vas a ver la placenta que cubre totalmente al OSI. Eso ya es típico de placenta previa. Pero vas a ver esto. Pérdida de la zona retroplacentaria hipoecoica normal. Y presencia de lagunas placentarias múltiples. Es el informe de la ecografía obstétrica de un acretismo placentario. ¿Cuál es su tratamiento definitivo? Cesárea histerectomía. El acretismo placentario es una causa de alumbramiento prolongado y por ende también puede ser una causa de hemorragia posparto. Otra causa que también podemos discutir de hemorragia posparto es desgarro perineal y tiene grados el desgarro. El grado 1 es cuando afecta la piel y la mucosa vaginal. Grado 2 cuando ya afecta la piel, mucosa vaginal y músculos perineales. Grado 3 es cuando ya afecta el esfínter anal. Y grado 4 es cuando ya afecta la mucosa rectal. Eso que tienen que acordarse. Fármaco de elección para el manejo de atonía uterina. ¿Cuál es el fármaco de elección para el manejo de atonía? Ya saben, la oxitocina de 10 a 40 unidades endovenosa o intramuscular. Son oxitocina, uso de oxitóxicos. Puedes, después, si no se te resulta, usar prostaglandinas, análogos como el carbupros o análogos de la oxitocina como la carbetocina. Si las tienes disponibles, lo puedes usar. Algunos también indican misoprostol. Ya tienes dosis profiláctica y terapéutica. Ahí están las dosis. Y cuando es refractario de tratamiento médico, pues ya haces taponamiento uterino con balón de Bakri. También está la técnica de SEA para el pinzamiento de las arterias uterinas. El pinzamiento cervical de las arterias uterinas, también tienes que anotarlo. Técnica de SEA, ¿no? Puede ser técnica de SEA, ahí te lo pongo. SEA. Antifibrinolítico también que podrías utilizar como fármaco, también ya como coadyuvante, el ácido tranexámico, 1 gramo endovenoso. Tratamiento inicial de retención de restos placentarios, igual, oxitóxicos, oxitocina 10 a 20 unidades. Sutura de la laceración cervical, que es la principal causa de trauma del canal del parto. Sutura es la traqueorrafia. Y la cirugía para inversión uterina, dijimos, o sea, si con la maniobra de Johnson no se recupera, no podemos hacer nada, tenemos que hacer la parotomía con técnica de Huntington o técnica de Spinelli. Acuérdense. A ver, un ratito para ver. Vamos, preguntas. Ah, no, están respondiendo. Seguimos, todo bien. Listo.
Ya. Etiología más frecuente de ITU en la gestante. Ya sabes, misma bacteria siempre. E. coli. Toda tu vida tienes que aprender a manejarla. Porcentaje de bacteriuria sintomática, que se puede complicar, pero es importante en la gestante tratarla, es el 30%. Y lo más frecuente es por la relajación del músculo liso en la vía urinaria y una éstasis urinaria. Y está ese riesgo. La clínica de cistitis aguda, tienes que acordarte, disuria, tenesmo, colaquiuria, urgencia miccional. Y la clínica de pielonefritis, fiebre, náuseas, vómitos, dolor costolumbar, PPL positivo. Fiebre, náuseas, vómitos, dolor costolumbar y PPL positivo. Bueno. Diagnóstico de ITU. ¿Cómo haces con urocultivo positivo? Más de 100, 10 al cubo si tiene síntomas o 10 a la quinta si no tiene síntomas, si es asintomático. Entonces, con un urocultivo más de 10 a la quinta puedes hacer un diagnóstico de bacteriuria asintomática. Si, por ejemplo, tienes una gestante asintomática o examen físico normal y urocultivo positivo, ¿a cuántos ceros hay? 5. Más de 10 a la quinta, manejo, tienes que dar el tratamiento. Sí, darle antibiótico terapia. Antibiótico terapia, es la respuesta. ¿Cuáles son los más seguros? Los betalactámicos. A la cabeza cefalexina, amoxicilina. También, ¿cuáles son efectivos? Nitrofurantoína y también está la fosfomicina. En pielo, cefalosporina de tercera. Y si es ituble, carbapenémicos. ¿Cómo defines itu recurrente en gestante? 3 o más cistitis en la gestación o una o más pilonefritis. Itu recurrente. O sea, si llega con su tercera cistitis, ya es itu recurrente. Si llega con su segunda pilonefritis, ya es itu recurrente, ¿no? Antibiótico para itu recurrente en el embarazo, cefalexina o nitrofurantoína poscoital. Acuérdate que la nitrofurantoína de preferencia solo en el segundo trimestre. Tratamiento de elección en endometritis puerperal, Genta y Clinda, pero a cada dosis. Clinda 900 miligramos cada 8 y Genta 5 miligramos por kilo cada 24. Eso da. Definición de trabajo de parto pretérmino. Acuérdate que también es una complicación. Trabajo de parto pretérmino. Es que definir. Dinámica uterina que genera cambios cervicales. En una gestante menos de 37 semanas con una buena dinámica, borramiento más de 50 y dilatación más de 2. Parto pretérmino. La amenaza es cuando tiene la dinámica y la edad y menos de 37, pero el borramiento es menos de 50 y la dilatación es menor o igual a 2. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante? Igual como todo en obstetricia, parto pretérmino previo. Marcador más sensible, la ecografía. Y la ecografía te mide la longitud cervical, la ecografía transvaginal. El más específico, la bioquímica, la fibronectina fetal. Infecciones asociadas, vaginosis bacteriana, bacteriuria asintomática, trichomona vaginalis. Y el mioma asociado es el subseroso. Miomas asociados, subseroso está asociado a parto pretérmino. Y el mioma submucoso a abortos. Acuérdate. ¿Cuál es el manejo de una gestante entre 24 y 34 semanas? Los pilares, corticoides y tocólisis. Esquema de corticoides para maduración puede ser beta o dexa. Si es dexa son 6 miligramos cada 12 o beta 12 miligramos cada 24 intramuscular por 2 días, un ciclo de 48 horas. Tocolítico para frenar las contracciones de elección antes de las 32 semanas, AINES como la indometacina. Si después de las 32, nifedipino, que es el que más usamos acá. Y el ideal, por ser antagonista de los receptores de oxitocina, el atosiban. Atosiban. Muy bien. Entonces, esto hemos visto de obste, que es lo más largo, son 50. Y las otras 30 que quedan son de gineco. Si hay alguna duda, la colocan. Como dije, vamos a dar una pausita. 9:27, damos una pausita hasta las 9:35 para continuar con ginecología. Pueden estirarse, pueden pararse, pueden tomar un poco de agua, pueden consumir alguna botana, pero 9:35 están de regreso. Dejan su computadora ahí y regresan para continuar. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia de la clase, la hacen en el chat y así estamos complementándonos y contribuyendo a que esta clase sea más eficaz. Muy bien, damos estos 5, serían unos 8 minutitos de descanso, 9:35. Empezamos y hacer ginecología. Muy bien. Muy bien, ginecología tiene menos tópicos y casi tiene menos preguntas. Obst es el que se lleva la batuta en este pilar, pero igual no tienes que dejar escapar ninguna pregunta de gineco. Cuando a ti te preguntan la distopia más frecuente, tú ves las distopias o los llamados
prolapsos. El más frecuente es el de pared anterior. Ese es el más frecuente, de pared anterior. ¿Y cuáles son los factores de riesgo más importantes para distopia? Los factores de riesgo son tres los más importantes. La paridad, basta con tener un hijo o más, ya son factores de riesgo. La edad avanzada, por la pérdida de estrógenos y la pérdida de colágeno. Y la obesidad. Son riesgos, ¿no? Los puntos del famoso sistema de POPQ, el del AA son -3, ¿no? Es 3 centímetros proximal al himen. Esta es la línea himenial. 3 centímetros por dentro. AA. Punto C equivale al cervix. Y este es más o menos, si esto mide como 2 centímetros, el C equivale a TLB menos 2, ¿no? Longitud total de la vagina menos 2. O longitud vaginal total menos 2. El punto que desaparece en la histerectomía es el punto D. Punto D. El saco de Douglas. Si un prolapso está a -1 centímetro del himen, -1, es 2, grado 2. Entre -1 y 1, ¿no? Entre -1 y +1. Grado 1 es de -1 hasta el interior del himen. No lo toma. Grado 2 sí toma de -1 a +1. Los incluye. Es abierto. Grado 3, de +1 a, sin incluirlo, a longitud total de la vagina -2. Sin incluirlo. Y grado 3 es cuando ya incluye la longitud total de la vagina, está más allá. Por afuera. Positivo todo. Mujer de 25 años acude por control ginecológico. ¿Qué prueba de VPH recomendamos? Para descartar, ¿no? Papa Nicolau. El IVA y la prueba molecular se recomiendan a partir de los 30 años, hasta los 49 puede ser. La prueba de elección para screening de cáncer de cervix en gestante. Sigue siendo Papa Nicolau. En gestante, el Papa Nicolau debe repetirse 8 semanas después del parto. 8 semanas luego del parto. Si tiene resultados alterados como Asgus, Low SIL, tienes que hacer colpo más biopsia. Y si tiene resultado NIC1, puede hacer seguimiento. PAP anual por 3 años seguidos, según el MINSA. Ante un paciente que se realizó una colpo, debemos seguir Papa Nicolau anual por 20 años. Si vemos un HSIL en un PAP, tenemos que hacer colpo más biopsia. Y si sale NIC2 o NIC3, haces conolip o conofrío. Para el NIC3, lo ideal definitivo es la histerectomía. Si tienes una mujer de 31 con resultado de ASC-H, ¿cuál es su conducta? Colpo. Conjunto de examen que han venido. Los VPH más relacionados al cáncer de cervix son 16 y 18. VPH 16 y 18. Ante un cáncer de cervix que afecta parametrios, ese es un 2B. Ya produce hidronefrosis porque afecta el uréter, es un 3B. Y dentro de los 1A, si el cáncer es menos de 3 milímetros de profundidad, es 1A1, de 3 a 5, 1A2, y un cáncer de cervix 1A1 con deseo genésico, puedes hacer traquelectomía. Perdón. Un 1A1 microinvasivo con deseo genésico puede ser CKC. Si es 1B2 o menor, puedes ya usar traquelectomía. Si es que tiene también deseos genésicos, date cuenta de eso. A partir del estadio 2B del cáncer de cervix debemos realizar, a partir de este estadio 2B en adelante, ya no es operable. Tienes que hacer radio y quimio. La causa más frecuente de mortalidad de cáncer de cervix es lesión renal, daño renal. El tratamiento de cáncer de cervix 1A1 hasta el 2A1, o sea, hasta aquí, operable. Histerectomía, puedes optar por histerectomía. Métodos anticonceptivos de elección en mujer de 19 años, mujer en edad fértil, con múltiples parejas, preservativo, métodos de barrera. Anticonceptivos de elección en mujer de 30 años, sin comorbilidad y con parejas estables. Anticonceptivos orales combinados. Anticonceptivo de elección en puérpera, progestágenos, basados en progestágenos. Anticonceptivo de elección en mujer de 35 años, fumadora y con tratamiento de TB, DIU, té de cobre. Los 3 métodos más eficaces de la OMS son DIU, implante subdérmico y cirugías. DIU, implante subdérmico y cirugías. Son los más específicos. Los más eficaces, perdón. Paciente que sufrió violación, el tratamiento anticonceptivo activa la clave rosa, ¿no? Y el anticonceptivo que das es levonorgestrel, 2 tomas
cada 12 horas. 0.75 cada 12 horas. El MELAS, de técnica de lactancia materna exclusiva, que debe cumplir para considerarse como método anticonceptivo eficaz, porque es el único método natural que realmente es considerado como eficaz por la OMS. Tiene que ser lactancia materna exclusiva, sea cada 2 horas darle lactar al bebito y que dure 6 meses. Mecanismo de acción de los anticonceptivos orales combinados. Anovulación a nivel central, porque estás dando hormonas, el progesterona que espesa el moco y la atrofia endometrial también por la progesterona. Mujer con HU filiada. Cuando te dicen eso es que es un HU estudiada, está filiada y está ya sabes cuál es la causa. ¿Qué puedes dar como tratamiento? DIU de cobre o DIU de levonorgestrel en este caso. Ahí sin miedo. Anticonceptivo oral combinado que recibe una paciente con ovario poliquístico, acetato de ciproterona. El famoso Dixi, ¿no? Dixi 35. Anticonceptivo oral que recibe la paciente con síndrome premenstrual, puede ser drospirenona. Complicación más frecuente del DIU, dolor, y duración de la ampolla de medroxi, 3 mesecitos, ¿no? Duración del DIU de levonorgestrel, 5 años, y el DIU de cobre, 10 a 12 años. Paciente con síndrome epiléptico, medicado con carbamazepina, inductor enzimático, desea usar un método de planificación. Fue pregunta de examen. ¿Cuál fue la respuesta? Medroxiprogesterona. Y sí, la medroxi se puede usar. No hay mucha interacción. Pero otro que también podría usar es el DIU, por si acaso te pongo. No lo ponían en el examen, por eso no había duda, pero si te ponían el DIU, también, en vez de medroxi, podría ser el DIU. La vasectomía es efectiva luego de 20 eyaculaciones, 90 días tras el procedimiento y 2 pruebas negativas, que es el gol estándar, ¿no? 2 espermatogramas negativos. Causa más frecuente de HUA, ovulatoria, y tienes una paciente con hemorragia uterina anormal, con epistaxis y gingivorragia, estás pensando que probablemente tenga otra patología, que son coagulopatías. Ahora, si tiene HUA útero grande, palpable, dolor y liso, es adenomiosis. Pero si es irregular, multinodular, leiomiomatosis. Ahora, si es una paciente mayor de 50 años que no está en terapia de reemplazo hormonal y tiene una línea endometrial de 7, probablemente sea hiperplasia endometrial para ella y hay que hacer una biopsia endometrial. Lo correcto. Mioma más frecuente es el intramural y es por eso es que es el más asintomático. Asintomático. En cambio, el sintomático, ese es submucoso. Muy bien. La degeneración más frecuente en un mioma es la degeneración hialina. La degeneración en menopausia es la calcificada. ¿Y cómo hace el diagnóstico de un mioma submucoso? Con histerosonografía. Acá. Tratamiento del mioma sintomático o que ya tiene anemia, o sea, tenemos asintomático o anemia, grupos de molestias, que es muy grande también a veces, submucoso, si es submucoso menos de 4 centímetros, puedes optar por histeroscopía. Y si es más de 4, ya es laparoscopía. Medicamento que reduce el sangrado, el volumen del mioma y aumenta la hemoglobina antes de la cirugía. Análogos de GnRH. Análogos de GnRH. ¿Cómo se llama el mioma? Según la FIGO, que no depende de la circulación de la arteria uterina, es el mioma parásito. Y es número 8. Número 8. Mujer de 16 años con caracteres sexuales secundarios, pero no tiene menarquia. Eso ya es una amenorrea. Porque tiene caracteres y ya más de 15 años sin menarquia. Primaria. La amenorrea secundaria es cuando hay un cese de la menstruación por un periodo de más de 6 meses en general. Causa más frecuente de amenorrea, embarazo, así a secas embarazo. Pero si es de amenorrea primaria, Turner, y si es de secundaria después de embarazo, síndrome de ovario poliquístico. Acá está está el algoritmo. Mujer con amenorrea primaria, anosmia y GnRH baja, estrógenos bajos, o sea, tiene un hipogonadismo hipogonadotrófico, anosmia y amenorrea todo a la baja,
Eso es un Kalman, síndrome de Kalman. Y acá está el algoritmo de amenorrea secundaria. Tú tienes una paciente con amenorrea secundaria. ¿Qué es lo que tú haces normalmente, no? Lo que tú haces cuando tienes amenorrea secundaria es pedirle sus hormonas. Porque lo más frecuente, como te digo, es embarazo. Entonces le pides su beta-HCG. Pero puedes ver hiperprolactinemia, pides prolactina, pides TSH, hay que estudiar. Después de eso, si todo está negativo, haces un test de supresión con medroxiprogesterona. Le das medroxi de 5 a 7 días y le quitas, le suspendes. Y si menstrua, probablemente es síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Que es lo más frecuente. Fallo ovárica, ya. Ahora, si aún así no menstrua, tienes que empezar por compartimento. Para ver el primer compartimento, tienes que darle estrógenos y progesterona. Si no menstrua, es porque el primer compartimento, estás simulando la función normal. O sea, tiene que menstruar. Si no menstrua, el primer compartimento, que es el canal, está alterado y probablemente sea falla de endometrio, problemas uterinos, etc. Ahora, si sí menstrua, y acá puede ser Asherman, por ejemplo. Ahora, si sí menstrua, dándole eso, es porque los demás compartimentos estaban fallando y no llegaban a producir estrógeno y progesterona. Entonces, puede ser el segundo compartimento, 2 o FSH. Si la FSH está baja, si la FSH está alta, sí puede ser por segundo compartimento falla ovárica. Pero si está baja, o sea, alta más de 40, baja menos de 2, baja o está normal, pues es problema del tercer o el cuarto compartimento. Ahí puedes dosar GnRH. Si está baja, es problema del cuarto compartimento porque ahí es donde se produce, que es el hipotálamo. Pero si está normal o alta, es falla de la hipófisis ya, pues la que queda. Muy bien. Si eres mujer con amenorrea secundaria, obesidad, acné, hirsutismo, o sea, todas esas características, o sea, criterios de Rotterdam, oligoanovulación, sí, síntomas o signos de hiperandrogenismo y criterio ecográfico. Eso es síndrome de ovario poliquístico. 2 de 3 criterios de Rotterdam hacen diagnóstico de ovario poliquístico. ¿Qué criterios ecográficos puedes tomar? El volumen ovárico total, más de 10 mililitros o más de 12 folículos que miden entre 2 a 9 milímetros cada uno. ¿Cuál es el manejo principal? Disminuir de peso. Puedes darle metformina, puedes darle metformina. Y el tratamiento de elección con el deseo de fertilidad es el clomifeno. Clomifeno, inductor de la ovulación. También puedes optar también por el drilling, pero la elección es clomifeno. Mujer con amenorrea primaria. Dolor pélvico cíclico cada mes. En la ecografía, hematocolpos, se sangre en la vagina como un coágulo. Eso es himen imperforado. Himen imperforado, causa de amenorrea primaria. Mujer con amenorrea secundaria con antecedentes de abortos recurrentes que han sido llevados al legrado, con tratamiento de legrado. Es esas inflamaciones, esos legrados recurrentes, ese raspado que hacen en el útero, produce al final inflamación y pueden producir sinequias que hacen que se adoce la pared del útero, una pared con otra, ¿no? Esto se llama síndrome de Asherman. Es una paciente con amenorrea primaria, GnRH bajo, estrógenos bajos, o sea, es un hipogonadismo hipogonadotrófico. Eso quiere decir sobre todo que el hipotálamo hay algo mal. Y ya te hablan de calcificaciones intracraneales. Eso es clásico de craneofaringioma. Craneofaringioma. Mujer con amenorrea primaria sin caracteres sexuales. O sea, sin carácter, sin útero, sin útero a la ecografía y con cariotipo varón. O sea, sin caracteres sexuales predominantes. Pueden haber algunos rasgos femeninos, pero no tiene útero. Eso es Morris, una insensibilidad a los andrógenos. Ahora, cuando te hablan de la patología que ya genera disgenesia gonadal, es un problema ya del ovario. Puede ser FSH alta, tiene FSH alta. 46XY, también varón, pero produce gonadoblastoma, ese síndrome de Sawyer. Síndrome de Sawyer. Mujer 30 años con FSH más de 40, FSH alta, FOP, fallo ovárica precoz. Los remanentes del conducto de Wolf en la pared vaginal, que a veces producen patologías cuando se inflaman, son los quistes de Gardner o quistes mesonéfricos. Y la genesia del útero, de las trompas de falopio y el tercio proximal de la vagina, se llama síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser. Se llama agenesia de los conductos de Müller, que forman esos que he dicho, ¿no? Ahí está. Estudio de la pareja infértil depende de la edad de la mujer.
Depende de la edad de la mujer. Si la mujer tiene menos de 35 años, se estudia un año. Si es más de 35 años, se estudia medio año nomás. Medio año. Causa más frecuente de esterilidad femenina, problemas en la trompa, ¿no? Problemas, obstrucción tubárica bilateral, por infecciones crónicas, por endometriosis o por cirugías previas. Fármaco de elección, examen de elección, la histerosalpingografía. La esterilidad varonil por bajo volumen de semen se llama oligospermia, muy bien. Y el test para ver el factor cervical, cómo es que llega el espermatozoide, cómo se desenvuelve a nivel cervical, cómo es el moco, etcétera, es el test de Sims-Hanner. Toma endocervical o prueba de Sims-Hanner, es la espermatobioscopía indirecta para ver qué problema está pasando. La edad de presentación de la menopausia es 50 más menos 5, o sea, de 45 a 55. Cuando tiene signos y síntomas se llama climaterio, y esto es debido principalmente a la caída de estrógenos, de estradiol. ¿Qué estrógeno aumenta en la menopausia? No, perdón, ¿qué hormona aumenta en la menopausia y la FSH? ¿Y cuáles disminuyen? La inhibina y los estrógenos. ¿Qué es, sobre todo el estradiol? ¿Qué estrógeno predomina en la menopausia? La estrona. La estrona. ¿Y qué cáncer ahí, sobre todo las menopáusicas que reciben terapia de reemplazo hormonal sin oposición, o sea, sin estrógenos, solo progestágenos, es cáncer de endometrio? Las causas que se le han preguntado de HUA postmenopáusica, así en orden. La primera es atrofia, luego sigue pólipo, luego sigue preparación endometrial y por último los cánceres, los cangrejitos, endometrial y de cervix. Es una paciente con dismenorrea, dolor a las relaciones sexuales, perdón. Paciente con dismenorrea, dolor cíclico al momento de la regla, ¿no? Una menstruación dolorosa. Disquesia, dolor al momento de defecar. Dispareunia, dolor a las relaciones sexuales. Polimenorrea, un ciclo que viene casi antes de 21 días, o sea, ciclos, periodicidad menor de 21 días en cada ciclo. Infertilidad, eso es endometriosis. Su gol estándar es la laparoscopía. Biopsia por laparoscopía. Lugar de afectación más frecuente es el ovario. Anexos, ovario. En la ecografía, el quiste ovárico se ve como un quiste achocolatado. Quiste achocolatado con vidrio esmerilado. Ese es vidrio deslustrado, vidrio esmerilado. Esa es la de ovario. Tratamiento. Los ACOS a la cabeza de Inoges, los análogos de GNRH, los AINES y por último la cirugía cuando ya la endometriosis es muy avanzada, ya genera muchas molestias o el quiste, por ejemplo, de ovario es muy grande, ¿no? Dolor abdominal cíclico, o sea, cada mes, con sudoración, con síntomas adrenérgicos, frecuencia cardíaca alta, palidez, sudoración, no hay daño orgánico y da con la menstruación, eso es dismenorrea primaria. Y eso se debe a una hipersensibilidad del útero a a las prostaglandinas. ¿Cuál es la acción de las prostaglandinas para recordar por fisiopatología? Producen contracción del útero e isquemia, por eso producen el dolor. ¿Y cuál es el manejo inicial? Contrarrestar esas prostaglandinas con AINES a la cabeza, ácido mefenámico, famoso Ponstan, pero el original, no el de Pfizer, Ponstan. Y luego pues naproxeno también, ¿no? Después del inicial, ACOS, puedes considerarlo, ACOS, anticonceptivos orales combinados. Paciente con flujo vaginal verde, amarillento, espumoso porque tiene su colita ahí, mal olor, prurito leve y colpitis en fresa, eso es trichomona. Tricomoniasis. ¿Y cuál es el tratamiento de la tricomoniasis? Tinidazol 2 gramos, tinidazol 2 gramos, ¿no? Puede ser metronidazol también, pero más efectivo, tinidazol. Agente causante de vaginosis bacteriana, Gardnerella, Mobiluncus, y tiene sus criterios de Amsel, que son 4, y con 3 ya haces diagnóstico. Características del flujo, un flujo grisáceo, con poco mal olor, KOH positivo, es el test de aminas, pH más de 4.5 y los Clusels.
Tratamiento de la vaginosis bacteriana. En tratamiento, metronidazol 500 cada 12 por 7 días. Y si hay flujo blanco, grumoso, con prurito intenso, prurito vaginal intenso, candidiasis, sin dudar. Tratamiento, óvulos de clotrimazol. O uno solo de 500 o 100 miligramos, óvulos de 100 cada noche por 6 a 7 noches seguidas. Si vemos de ITS, agentes del síndrome ulceroso, está herpes, está treponema, está hemófilos ducrei. Y de descarga uretral está gonorrea, está clamidia. Etiologías de EPI, también gonorrea y clamidia. ¿Y quién está en primer lugar siempre? Clamidia. Clamidia está en primer lugar. Úlcera blanda, varias úlceras, base sucia, muy dolorosas, chancroide. Úlcera indurada, múltiple, poco dolorosa y que sangra al contacto con adenopatías. Sangra al contacto muy friable, múltiples. Donovanosis. Si es una úlcera dolorosa, con vesícula y base eritematosa, es herpes. Pero si tienen vesículas poco dolorosas, sin base eritematosa, con centro umbilicado, molusco contagioso. Molusco contagioso. Muy bien. Y te dicen a ti, por ejemplo, mujer de 23 años, con tumoración de 2 centímetros en cuadrante infero-externo de mama izquierda, forma ovoidea bien delimitada, o sea, menos de 3 centímetros, bien delimitado, consistencia firme, móvil, superficie lisa, no hay piel de naranja, no hay retracción del pezón, o sea, pinta para patología mamaria benigna. ¿Cuál es más frecuente? En mujer menor de 30 años, fibroadenoma. Y la maligna, los factores de riesgo del cáncer de mama. Factores de riesgo de primer orden, la edad, a partir de los 30 empieza a escalar, la genética, BRCA1 y BRCA2 o familiar de primer grado. Los demás son factores de riesgo menores, como los factores de que hay bastante exposición a estrógenos, como por ejemplo menarquia temprana, a los 12 años, antes de los 12, menopausia tardía, después de los 55. ¿Cuál es el cuadrante más frecuente? Cuadrante superoexterno, y el más peligroso, el superointerno. ¿Cuál es la clínica de cáncer de mama? ¿Cuándo sospechas que una masa es maligna? Cuando la masa es dura, fija, inmóvil, se acompaña de adenopatías, es irregular, es dolorosa. Importante, ¿no? Y produce cambios en la piel. Sobre todo cuando es T4 ya produce cambios en la piel, en el tórax, en el tejido linfático, es el carcinoma inflamatorio. ¿Cómo haces ese screening de cáncer de mama? Con mamografía o ecografía, dependiendo de la edad. Y eso empieza a los 40 años. Se repite de manera anual o bianual. Anual, según la norma. ¿Cuáles son los signos de malignidad que buscas en la mamo? Las microcalcificaciones agrupadas y la masa espiculada. La masa espiculada y las microcalcificaciones agrupadas. Y utiliza la clasificación llamada BI-RADS, ¿no? Que es lo que hay que repasar. El BI-RADS, que es del 0 al 6, tú ves. En 1 es normal la mama, en 2 es patología benigna. O sea, en 1 no hay ninguna lesión, en 2 puede haber lesiones, pero son benignas. En 3, la probabilidad es que sea es sugestivo de benignidad, ¿no? Menos de 2%. Sugestivo de benignidad. No estás seguro. Pero de 4 puede ser baja, moderada o alta sospecha de malignidad. Y 5, bastante sospecha de malignidad. 6, que ya tienes con biopsia, ya tiene una biopsia. Ya la malignidad está confirmada, es para control. Y 0 es que el estudio es insuficiente. Generalmente la mama es muy densa y no se pueden ver lesiones. Y ni siquiera se puede afirmar si es maligno o benigno, no se ve. El estudio es insuficiente. Entonces acá te traigo cómo actuar entre el virus, porque este tema es también muy preguntado. Si te toca un estudio incompleto, necesitas imágenes adicionales y demandas para ecografía. Ahora, sale negativo su control anual, ¿no? Su control cada año de su mamografía. 0% de malignidad. Si sale VIRATS2 es benigno, también anual su mamo, igual 0% de malignidad. Pero la tipo 3 es probablemente benigno. Pero hay un ratio, hay un menos de un 2% de que sea maligno. O sea, hay como un cachito de que sea maligno, así que no te puedes descuidar. Cada 6 meses su mamo.
porque entre cada 6 meses podría crecer eso y verse si de verdad es maligno o no. Barras 4 es sospechoso de malignidad, o 5 muy, muy sospechoso, tienes que hacer biopsia, ya sabes, estudio de tejido, ahí bien, estudio de tejido. Y la 6 ya es conocido, entonces solo su control normal. Importante que recuerden eso. Muy bien. Dice, en descarte de tumoración de mamas, ¿cuáles de los exámenes es confirmatorio? No, no es que sean confirmatorios, son pruebas de tamizaje. Recuerda, lo confirmatorio es la biopsia, al final el estudio del tejido. Ya sea biopsia excisional, biopsia incisional, con aguja fina, depende, ¿no? O en la cirugía, etcétera. No confirmas con esto. Son estudios de tamiz, de tamizaje, para ver a quiénes al final decís biopsia o quiénes hace seguimiento. ¿Ya, Danis? Muy bien, entonces esos serían los conceptos, pero haya sido muy productivo, ha sido muy productivo para mí, entonces espero que haya sido también para ustedes. Si no hay más preguntas, podemos dar por finalizada la sesión, pero les ha ayudado bastante. Les ha gustado mucho esta primera clase, han sido 2 horas que hemos hecho, han tenido su espacio para refrigerarse y todo. Cualquier duda, me consultan, ahí dejo mi número solo para dudas de los temas de Usamedic, para su asesoría, o si no, en cada clase que nos veamos, también, o por correo también pueden hacer preguntas, no hay problema. Por correo, por el WhatsApp, y en las sesiones también estamos para resolverlos. Cuídense mucho, descansen, mucha suerte, continúen estudiando y todo este año enfóquense en prepararse bien para dar un buen examen y sobre todo para aprender, que es lo más importante. Cuídense y nos estamos viendo. Hasta luego.